antes habilitados a partir del envío de los certificados que hicieron ustedes. Eso. Al principio vamos a iniciar trabajando un poco más sobre máquinas de estado jerárquicas y posteriormente vamos a ver el TP1. Empezá, Silvia, nomás. Sí, porque aparentemente no se conecta más nadie. Voy a compartir pantalla. ¿Se está viendo? ¿Se está viendo? Sí, Sí, sí. profe. Ah, bueno. Bueno, nosotros ya habíamos visto el tema de máquinas de estados jerárquicas. Vimos que para el modelado de los sistemas embebidos, que son sistemas reactivos, es una herramienta poderosa para poder modelizar este comportamiento de los sistemas reactivos que van recibiendo señales, las procesan y van generando respuestas, y para este comportamiento dinámico utilizamos MEF, y recuerdan que Rosa les había comentado que Jarel había propuesto una extensión de las MEF que llamó State Charts. En particular, a nosotros nos resultaba de utilidad las máquinas de estado que trabajaban en contextos ortogonales, que en realidad vimos que eran pseudo-ortogonales, y las máquinas de estados jerárquicas. Vamos a ver en particular un ejemplo de un problema concreto donde podemos utilizar máquinas de estado jerárquicas. Es un problema que es de la plancha 1, es el problema 4. Todo esto que yo les estoy contando ahora y que vamos a analizar está en un apunte que está subido al campus, y bueno, y el ejemplo también, que ahora después ustedes lo van a bajar y lo van a analizar. El enunciado que está en la plancha de problemas es el siguiente. Luego del reset, los LEDs de la placa van a parpadear, se pide que parpadeen de acuerdo a estas pautas. Se va a prender el LED rojo durante 2 segundos, luego el verde también durante 2 segundos, ambos LEDs durante 2 segundos, y se vuelve a repetir la secuencia. Esto sería un funcionamiento cíclico. Si en cualquier momento de la secuencia se detecta el pulsado del switch 1, hay que modificar el comportamiento, y lo que tiene que pasar es lo que está en este cuadro. Cuando se pulsa por primera vez, los LEDs deben parpadear simultáneamente cada 500 milisegundos. Cuando se pulsa por segunda vez, deben quedar prendidos, y cuando se pulsa por tercera vez, tienen que retomar la secuencia donde fue abandonada. Entonces, lo que se está pidiendo es dividir el comportamiento pedido para poder, con el fin de reutilizar funcionalidad, como tratamos de hacer siempre, modelizar el funcionamiento de la aplicación utilizando MEF, en particular analizar la conveniencia de aplicar MEF jerárquicas, implementar y verificar el funcionamiento en la placa de desarrollo. Entonces, si nosotros vemos este enunciado, ¿qué es lo que ven a primera vista? Que tenemos dos comportamientos diferentes. Un primer comportamiento es esta secuencia que se inicia luego del reset, en la cual se va repitiendo cíclicamente el prendido, o sea, se prende un LED, luego el otro, luego ambos, y se repite la secuencia. Cuando se presiona el switch 1 en cualquier momento de la secuencia, hay que evolucionar a este otro comportamiento. Entonces tenemos dos comportamientos que tenemos que modelar, digamos, cada uno de ellos ligado a la presencia de distintos eventos. ¿Cómo se les ocurriría pensar que lo podemos hacer? Podríamos pensar en un estado que se ocupe de modelar la secuencia cíclica, y en otro estado que se ocupe de modelar el comportamiento que está ligado al switch 1. Entonces, la solución que proponemos sería esta.
un estado que se va a ocupar de modelar esta secuencia cíclica. Con el presionado del switch 1, vamos a evolucionar a otro estado que se va a ocupar del modelado del comportamiento que está ligado a SW1. Cuando termina, o sea, cuando se pulsa por tercera vez el switch 1, se debe retornar a la secuencia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que esta sería una MES principal, a la que le vamos a llamar nosotros MES modo, y vamos a tener dos superestados. Un superestado que se va a ocupar de la secuencia cíclica, al que le vamos a llamar MEFSEC, y otro superestado que se va a ocupar de la evolución mediante el pulsado del switch 1, que le vamos a llamar MEF-SW1. Siempre traten, si pueden, de ponerle a las MEF y a las subMEF nombres que le indiquen el comportamiento, porque les va a facilitar a ustedes entender el código al tiempo que lo hicieron, y también si otra persona o se trabaja en equipo tiene que utilizar el código, ya sea para modificarlo o para utilizarlo, comprender a simple vista qué es lo que se quiere solucionar, o sea, cuál es el problema que se quiere abordar. Entonces, vamos a ver cómo quedaría la MEF modo, que es la MEF principal. Dijimos que tenemos dos estados, MEFSEC y MEF-SW1, que son superestados. Entonces, MEFSEC tiene esa secuencia, le llamamos SEC 1, 2 y 3, porque en el primer caso tenía que estar prendido el LED rojo y apagado el verde, luego apagado el rojo y prendido el verde, y luego prendidos los dos. Fíjense que el tiempo siempre es 2 segundos. Entonces, al temporizador que vamos a usar le llamamos TIMSEC. Inicia en 2 segundos, se decrementa cuando llega a 0, se evoluciona al otro estado, y se vuelve a colocar en 2 segundos, porque todos los estados tienen que, o sea, en todos los estados el tiempo que tienen que estar prendido cada uno de los LEDs, o los dos, es 2 segundos. Nuevamente, cuando llega a 0, se decrementa, cuando llega a 0, otra vez se colocan 2 segundos, y este es la evolución cíclica. Esto donde dice LED rojo on, utilizamos todas las funciones que nosotros les brindamos en la cátedra y en los ejemplos anteriores, para facilitar, o sea, acá se abrevió y está escrito acá, ¿no? Cómo sería cada uno. Bueno, entonces dijimos que cuando estamos en cualquier momento de esta secuencia, si se presiona el switch 1, hay que evolucionar a MEF-SW1. Iniciando con el blink de los LEDs, cada 500 milisegundos, por eso está en 500. Entonces, cuando se presiona el switch 1, se temporiza en 500 milisegundos. Se apagan los dos LEDs. ¿Por qué los apagamos? Para que inicien el blink en forma coordinada. Entonces, ingresamos a la MEF-SW1 y, bueno, fíjense que acá, como el blink es cada 500 milisegundos hasta que se vuelva a presionar SW1, cuando llega a 0 se vuelve a colocar el tiempo en 500 milisegundos para que el blink siga hasta que se presiona el switch. Y bueno, cada vez que llega a 0 se hace el toggle de los dos LEDs. Cuando se presiona nuevamente el switch 1, ¿qué había que hacer? Cuando se presionaba otra vez el switch 1. Había que prender los dos LEDs, por eso a ese estado se le llama on. Le llamamos nosotros on. Entonces se prenden los dos LEDs, y cuando se vuelve a presionar SW1, retorna a la secuencia. Fíjense que el retorno
es desde este estado en particular. O sea, es una transición con historia. Bueno, eso se los iba a preguntar a ustedes. Dijimos que cuando le pedían que cuando se pulsa por tercera vez switch 1, los LED deben retornar la secuencia donde fue abandonada. Entonces, ¿qué sugiere esto? Que la transición, ¿cómo es? Ya se los dije, pero bueno. Es una transición con historia, porque debe retornar al lugar de la secuencia donde fue abandonada la secuencia en ese momento. Entonces, esta transición es con historia, pero siempre es desde el último estado de MEF SW1, de este estado en particular que es el estado ON. En cambio, la transición desde MEFSEC a MEF-SW1 siempre tiene que iniciar con el blink de los LEDs. Por eso se dice que es una transición con reset. ¿Hasta acá más o menos se entendió? ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Sí, profe, una pregunta. Según Sí. este modelo, cada vez que se pasa por dentro de, por ejemplo, SEC1, se va a encender el LED rojo y se va a apagar el LED verde, pero cada vez, por cada ciclo de reloj, digamos, ¿va a suceder eso? ¿Lo entiendo bien? Sí, porque lo estamos haciendo en el estado. ¿Por qué? Porque cuando volvemos a la secuencia, nosotros tenemos, o sea, bueno, ahora vamos fíjense que acá, ¿qué hacemos? Cuando presionamos el switch 1, nosotros apagamos los LEDs. ¿Por qué apagamos los LEDs? Porque después, en MEFSEC, los LEDs van a estar, o sea, MEFSEC, cuando se ejecute, va a tener que retornar el valor de los LEDs o sea, en cada uno de los estados que estaba, como se pedía en la secuencia. Claro, entonces de esa forma vos te asegurás que cuando volvés a MEFSEC, MEFSEC va a ser la que elija qué LED va a estar encendido y cuál va a estar Sí. apagado, digamos. Bueno, además, ahora vamos a ver la codificación. No sé si recuerdan que nosotros o sea, utilizamos un modificador, que es el static, que lo que hace es que la variable de estado, o sea, la variable de estado sabemos que pertenece a cada MEF, y solo puede ser modificada por ella. Entonces, ¿qué hacíamos? La declarábamos como static para asegurar una única inicialización al comienzo y que solo es modificada por la misma MEF. Cuando la MEF no está activa, no puede modificarla nadie. Sí, eso sí. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito el código, a ver si con el código podemos complementar un poco lo que estamos hablando de... O sea, acá les mostré la MEF modo, con cada uno de los superestados. Esta es la codificación que vamos a ver acá de MEF modo. ¿Está? Silvia, ¿me das un minutito? Que yo estaba Sí. hablando, pero estaba mutada. Ah, no te escuché por eso. Escúchame, volví al dibujito, que le quiero Sí, hacer acá una está, porque aclaración. mejor Porque no sé si... justo preguntaron, perdón, un Sí, sí, minutito. sí. El encender y prender los LEDs está implementado como un do en los estados. Entonces, efectivamente, como vos vas a tener el microcontrolador que va a estar entrando y saliendo de estos estados permanentemente, el microcontrolador es muy rápido, se va a prender y apagar los LED en repetidas oportunidades, muchas veces. Como estamos simplemente prendiendo y apagando un LED, acá no pasa nada. Pero este tipo de cosas que acá lo hemos usado porque no trae problemas, no es en realidad lo más aconsejable, porque puede ser que estemos tomando otras acciones que sí tengan consecuencias, como ser prender un motor o apagar un motor. ¿Está? Entonces, digamos, acá nos simplifica un montón, porque justamente como se está realizando dentro de los estados, al volver con historia, cada estado va a retomar el valor del LED que necesite. Pero si se van a tomar acciones sobre otros dispositivos que no conviene que se estén encendiendo y prendiendo permanentemente porque les puede traer algún problema, hay que manejarlo de otra manera. Hay que trabajar
realizando por única vez el encendido o el apagado, y eso seguramente se va a hacer en transiciones, agregando alguna bandera de situación para que el microcontrolador, al evolucionar hacia el estado, pueda actualizar lo que corresponde. No Claro, sé si se sería entiende. el hecho de, o sea, si nosotros no lo hiciéramos en el Estado, como lo está diciendo Rosa, o sea, esto es a modo también de simplificar un poco el modelo, porque lo que queríamos más que nada acá es enfocarnos en las MEF jerárquicas. Si nosotros no hiciéramos el encendido en el Estado, cuando retomamos con historia tendríamos que hacer un restablecimiento de esos LEDs, de alguna forma, como les dice Rosa, con alguna bandera o de alguna forma, que eso muchas veces se hace, porque cuando, por ejemplo, se trabaja con motores, como les decía Rosa, no podés estar todo el tiempo prendiéndolos, entonces si vos tenés que retomar un funcionamiento específico, tenés que comunicarlo de alguna forma. Después Claro, vamos a ver otro era eso lo que ejemplo. preguntaba. Eso Perdón. era lo que vos querías saber. Claro, o sea, me parecía raro que se encendiera el LED, que está, en este caso está claro que es un LED y no pasa nada, pero Sí. me parecía raro ese comportamiento. Igualmente se entiende que Porque lo más normalmente importante era, nosotros les decimos que no hagan eso. claro, Pero en exactamente. este caso simplificaba para enfocarnos en el análisis de lo jerárquico y el dividir el comportamiento en dos superestados, porque bueno, este problema también se puede abordar sin superestados. Si ustedes lo quisieran hacer sin superestados, se puede hacer también. Pero nosotros Claro. si lo hiciéramos sin superestados, ¿qué pasaría? Yo estoy ejecutando sec 1, sec 2, sec 3. Entonces, ¿qué voy a tener que contemplar? Si estoy en sec 1 y se presiona switch 1, voy a tener que evolucionar al estado blink. Si estoy en sec 2 y se presiona switch 1, voy a tener que evolucionar al estado blink. Si estoy en sec 3 y se presiona switch 1, voy a tener que evolucionar al estado blink. Entonces, ¿qué pasa? Estoy repitiendo un montón de comportamientos que acá con una sola vez lo puedo resolver. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Bueno, entonces vamos a ver la codificación de la MEF modo, que es la MEF principal. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa? Cada una de las MEF la codificamos como una función, fíjense. Tenemos una declaración de una submef del superestado MEF-SEC, del superestado MEF-SW1 y la MEF principal. Entonces, la evolución de las MEF, recuerdan que cómo las codificábamos, porque esto ya lo vimos, mediante la sentencia switch case. ¿Está? O sea, vamos a analizar lo global y después vamos a los detalles. Entonces, en la MEF modo nosotros vamos a inicializar por el estado modo sec. Entonces fíjense que cuando se está en el estado modo sec, ¿qué pasa? El comportamiento que está en este estado modo sec, lo tenemos acá, en MEF-SEC. ¿Está? ¿Se entiende? Y cuando estamos en modo SW1, en el estado modo SW1, tenemos la MEF SW1. Entonces, si estamos en el modo SEC y se presiona el switch 1, como habíamos dicho, apagamos los LED y evolucionábamos al otro estado. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que MEF-SEC, o sea, el retorno de MEF-SW1 a MEF-SEC era con historia. ¿Cómo resolvíamos el tema ese? Habíamos dicho que teníamos una variable static que no pierde su valor, entonces cuando se retorne no va a haber problema, va a retornar a la secuencia que corresponda, o sea, como recuerda el valor, va a saber si va a tener que retornar a sec 1, 2 o 3.
Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos temporizando, y cuando no se está ejecutando MEFSEC, ¿qué pasa con los temporizadores? Si nosotros queremos que los 2 segundos no sigan evolucionando, no tiene que seguir decrementando el contador mientras nosotros no estamos en MEFSEC. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza, en nuestro caso, vamos a usar una variable global, que es sec, que cuando se está ejecutando MEFSEC está en true, y cuando se presiona el switch y vamos a evolucionar a MEFSW1, se coloca en falsa, o sea, en false. ¿Qué pasa entonces? Nosotros, ¿cómo vamos a hacer para decrementar los contadores, o sea, los temporizadores? Vamos a usar el handler del SysTick. En el handler del SysTick, ¿se acuerdan que el handler del SysTick, si lo configuramos cada 1 milisegundo, ¿qué pasa? Va a interrumpir al core, y vamos a, por un lado, cada 1 milisegundo vamos a ver si se pulsó el switch 1, y se van a decrementar los temporizadores. En este caso, el temporizador que manejaba los tiempos de la primera secuencia era TempSec. Entonces, si es positivo y sec es true, voy a decrementar. Si sec es false, no decrementa. Entonces, de esta forma, me aseguro que al retornar con historia, por un lado, por la definición estática, va a tener el valor que corresponda, y los temporizadores no van a seguir funcionando, porque cuando se presiona el switch para evolucionar al otro estado, sec se pone en false. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno. Por otro lado, nosotros, ¿qué dijimos? Que la otra transición, la transición desde MEF-SW1, perdón, desde MEF-SEC a MEF-SW1 es con reset. Entonces, al ser una transición con reset, siempre tiene que iniciar en este estado. Entonces, vamos a ver cómo codificamos MEF-SW1. MEF-SW1 evoluciona, o sea, cuando se presiona la primera vez el switch, tiene que arrancar en blink. Se presiona otra vez, pasa a estado on. Cuando se presiona por tercera vez, estando en el estado on, si se presiona el switch 1, tiene que retornar a la secuencia. Entonces, tiene que retornar a MEFSEC solo si se presiona switch 1 y se está en estado on. Por eso, nosotros, fíjense acá, cuando definimos las MEF, cuando hicimos la declaración, está definida como una función que retorna un valor. ¿Por qué la definimos así? Porque nosotros, de esa forma, en la MEF principal va a recibir un valor para habilitar la transición a MEFSEC solo si se pulsó switch 1 y se está en el estado on, porque fíjense que nosotros acá se presiona switch 1 y vamos al primer estado, que es SW1 blink. Se presiona switch 1, vamos al otro estado, que son, se presiona switch 1 y hay que volver a sec, pero solo si se presiona switch 1 estando en on. Por eso es que
este red 1 notifica a la MEF top que estando en estado ON se puso el switch 1, por lo que se debe activar la MEF sec. Y eso, si lo vemos en la codificación de la MEF principal, acá está. Si red es 1, o sea, retorna 1 desde el subestado ON, corresponde activar su MEF sec. Si no, no, porque se puede presionar switch 1 y no estar en ON. ¿Se entiende eso? Además, nos tenemos que asegurar que cuando nosotros volvamos desde SEC, en cualquier momento, una vez que volvemos a SEC, fíjense, o sea, cuando volvemos a la secuencia, en cualquier momento se puede presionar switch 1, pero hay que volver a arrancar con blink, en el estado blink. Entonces, para eso, cuando... Esperen que llegue a la codificación esta es la codificación de la submef SW1. Entonces, si se presiona la primera vez, se acuerdan que se hacía el blink, por eso son los toggles de los LEDs, a los 500 milisegundos. Si se vuelve a presionar, se prendían los dos. Si se vuelve a presionar, ¿qué hacemos? Al estado de esta MEF, que solo lo puede modificar esta MEF, no lo puede modificar la otra MEF, lo ponemos en blink. Entonces nos aseguramos que luego, cuando ingrese, el estado inicial va a ser SW1 blink. Bueno, y apagamos los LED, como estaba en el modelo, para que en la secuencia, en set, bueno, los LEDs van a quedar como corresponde en la secuencia. Bueno, y por otro lado tenemos que ver dónde estarían colocado el código. Igual ahora ustedes van a bajar el ejemplo y lo van a ver. O sea, la MEF principal, ¿dónde se invoca? La MEF principal la tenemos que invocar en el bucle infinito de la función main. Los temporizadores, bueno, como vimos, tenemos el handler del SysTick, donde se decrementan los temporizadores. Y cuando... ¿Dónde está la MEF principal? En la MEF principal se invocan las funciones de cada una de las otras MEF, que en este caso son dos. Entonces ahora lo que nosotros, bueno, si quieren hacer alguna pregunta la hacen, queremos que bajen el código que está en el campus a la placa, lo analicen y bueno, vean cómo funciona. Empiecen a hacerlo. No sé cuánto tiempo queda, pero bueno, vayan haciéndolo y después si nos desconectamos nos volvemos a conectar. Quedan 2 minutos y medio. No sé bueno, empiecen a hacerlo y háganlo tranquilo y si quieren... Cuando se corta volvemos. Cuando se corta volvemos. Claro, por eso, cuando se corta volvemos. Pero arranquen haciéndolo, igual si quieren hacer alguna pregunta... Vamos a dejar la MEF principal acá.